Bueno, el día de hoy vamos a ver la forma de obtener el modelo matemático de primero y de segundo orden con retardo a través del método gráfico curva de reacción a partir de datos experimentales. Entonces, antes de comenzar con el código, vamos a ver unos conceptos básicos que ya se han visto en cursos anteriores. Entonces, recordemos que la respuesta en el tiempo continuo para un sistema de primer orden con o sin retardo ante una entrada tipo escalón unitaria es de esta forma, ¿cierto? Es y de t es igual a por k que multiplica a 1 menos e a la menos t menos teta sobre tau, esto multiplicado por la entrada retrasada en el tiempo. Para este caso, para esta ecuación, que es la que representa la respuesta a un sistema de primer orden con retardo, tenemos que la variable a corresponde a la magnitud de la entrada del sistema, o sea, sería la magnitud del escalón. K corresponde a la ganancia del sistema, que es la relación que hay entre la salida y la entrada. Teta corresponde al retardo del sistema y v de t menos teta corresponde a la función de escalón unitaria retrasada un tiempo teta. Para este caso, como vamos a analizar el sistema ante una entrada tipo escalón unitaria, u de t menos teta va a valer 1. Entonces recordemos que la función de transferencia de un sistema de primer orden es de esta forma. K por L a menos teta S sobre tau S más 1. Esta es la forma estándar de un sistema de primer orden con retardo. Ya sin retardo sería el término E a la menos teta S valdría 1, que cualquier función exponencial elevada a la 0 o cualquier variable elevada a la 0 es igual a 1. Entonces aquí podemos ver la curva de reacción para un modelo de primer orden con retardo. Entonces aquí tenemos la forma de resolver el sistema, obtener el modelo matemático a partir del método de gráfico o también llamado método de curva de reacción. Entonces acá lo que se busca es dos tiempos, son los tiempos T1 cuando se alcanza el 28.3% de la salida y T2 cuando se alcanza el 63.2% de la salida ante una entrada tipo escalón. Entonces las ecuaciones que nos permiten determinar el valor de la constante de tiempo y el retardo es resolviendo este sistema de ecuaciones. Entonces para T1 y para T2 es un sistema de ecuaciones de 2×2, un sistema de ecuaciones lineal. Resolviendo el sistema de ecuaciones encontramos que la constante de tiempo va a ser igual a T2 menos teta, el retardo del sistema va a ser igual a 3T1 menos T2, eso dividido 2. Ahora vamos a analizar la respuesta en el tiempo continuo para un sistema de segundo orden con o sin retardo ante una entrada tipo escalón unitario. Entonces la forma general de la respuesta a un sistema de segundo orden es esta: y de t es igual a por k que multiplica a 1 menos e a la epsilon omega sub n por t menos teta que multiplica al coseno de omega sub n raíz de 1 menos epsilon al cuadrado por t, y esto multiplicado, todo este término multiplicado por v de t menos teta, que sería la entrada, de donde w sub d va a ser igual a omega sub n que multiplica la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Acá las variables, al igual que el caso anterior, a corresponde a la magnitud de la entrada al sistema, k la ganancia del sistema, teta el retardo, omega sub n corresponde a la frecuencia natural no amortiguada, epsilon es el coeficiente de amortiguamiento, omega sub d se conoce como la frecuencia natural amortiguada. Entonces tenemos dos formas generales de un sistema de segundo orden. Entonces aquí podemos ver para un valor de coeficiente de amortiguamiento menor que 1, tenemos esta forma k wn al cuadrado que multiplica a e a la menos teta s dividido entre s a la 2 más 2 epsilon omega sub n s más omega sub n al cuadrado. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor o igual a 1,
Entonces tenemos esta otra forma del sistema de segundo orden, que ya la diferencia es que en el denominador tenemos un producto de dos polos. Y para este caso, los valores de las constantes T1 y T2 serían iguales a epsilon más o menos raíz de epsilon al cuadrado menos 1 dividido omega sub n. Entonces aquí tenemos la curva de reacción que nos va a permitir encontrar el modelo de segundo orden. Entonces en la curva de reacción lo que se plantea es tres tiempos: T1 cuando se alcanzó el 15% de la salida, T2 para el 45% y T3 para el 75%. Entonces se halla la pendiente X, que es el cociente de la resta de los tiempos T1, T2 y T3. El valor, se calcula el valor de epsilon en función de la pendiente X, y dependiendo del valor de epsilon, entonces encontramos el valor de f sub 2 epsilon. Entonces, si el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1, se utiliza la fórmula 2.6 epsilon menos 0.6. En caso contrario, cuando epsilon es menor que 1, entonces utilizaremos la otra fórmula, que sería 0.708, que multiplica a 2.811 elevado a la epsilon. Y luego ya encontraremos el valor de la frecuencia natural omega sub n, el factor f sub 3 de epsilon, y con ello encontraríamos ya el valor del retardo del sistema. Recordemos que si el retardo nos da negativo, automáticamente vale 0. Lo mismo ocurriría para un sistema de primer orden. Si el retardo nos diera negativo, también tendría un valor de 0 segundos. Aquí tenemos las posibles respuestas que podríamos obtener de un sistema de segundo orden. Recordemos que de acuerdo al coeficiente de amortiguamiento podemos tener las siguientes respuestas. Entonces el sistema puede ser un sistema sobreamortiguado cuando el coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1 y los polos del sistema estarían ubicados al lado izquierdo del plano complejo sobre el eje real. Si el sistema es subamortiguado, el coeficiente de amortiguamiento va a tener un valor entre 0 y 1. Si el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, el sistema tiene un comportamiento críticamente amortiguado. Y tendríamos dos polos iguales al lado izquierdo del eje real del plano imaginario. Las otras situaciones que vamos a ver son cuando el sistema es inestable. Entonces el sistema se volvería inestable cuando el valor de epsilon está entre menos 1 y 0, y estaremos hablando de un amortiguamiento negativo. La otra situación es cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0, estaríamos hablando de un sistema oscilatorio no amortiguado. Y la otra situación es cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, entonces tendríamos un sistema también inestable. Entonces, para la obtención de este modelo nos vamos a enfocar en los sistemas estables, o sea, cuando los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, y lo que vamos a hacer es que vamos a aproximar el modelo a un sistema sobreamortiguado o a un sistema críticamente amortiguado. Esto es cuando epsilon es mayor o igual a 1 o cuando epsilon es menor que 1. Y para ello entonces vamos a utilizar las ecuaciones de salida según y de t para segundo orden y y de t para primer orden.
Entonces a continuación vamos a crear el código para encontrar los modelos matemáticos a partir de una base de datos previamente obtenida a partir de un sistema de adquisición de datos. Entonces lo vamos a hacer, vamos a continuar trabajando con Scilab, software libre. Entonces para la realización de esta práctica vamos a crear 3 funciones que nos van a permitir obtener el modelo matemático de primero y segundo orden. Entonces vamos a hacer primero las 3 funciones. Entonces en la parte superior ya vamos a hacer un script. Entonces vamos a darle acá en la parte superior y abrimos una hoja en blanco. La primera función que vamos a hacer es la que vamos a llamar, la que nos va a servir para hacer la interpolación y encontrar los valores de la salida y los porcentajes correspondientes a los tiempos. Entonces vamos a definir primero la función. Entonces decimos function, vamos a definir que vamos a realizar una función y las variables de salida que nos va a arrojar va a ser t underline x, sería una primera variable, o sea el tiempo, los tiempos, y estos serían los tiempos de los t1, t2 y t3 que nos va a arrojar, y también necesitamos conocer los porcentajes de la salida. Entonces y%, entonces esto sería lo que nos arrojaría la función de interpolación, y vamos a llamar la función, entonces vamos a llamarla con I mayúscula interpolación underline m mayúscula, y las variables de entrada van a ser el tiempo trasladado, la salida trasladada, el porcentaje y el valor del delta de y. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es encontrar los porcentajes. Entonces vamos a definir acá y% va a ser igual a delta de y por porcentaje. Entonces, dependiendo del porcentaje, se calcularía cuál es el valor correspondiente a la salida. Definimos una variable auxiliar d es igual a 1 y con un y decimos y de y t de d menor que y porcentaje entonces d, o sea, mientras el valor el primer valor sea menor que el porcentaje, entonces va a ser lo siguiente, o sea, es un y. Entonces d es igual a d más 1 luego vamos a encontrar los valores máximos y mínimos de la salida. Entonces decimos que y máximo va a ser igual a y de t de d más 1 y el y mínimo va a ser igual de y de t de d menos 1. Y vamos a definir una variable y de interpolación, va a ser igual a y de mínimo a y de máximo. O sea, aquí obtenemos los valores, guardamos los valores máximos, el mínimos y máximos de la salida. Y lo mismo vamos a hacer con el tiempo.
Entonces vamos a hallar el T máximo, o sea, estamos haciendo la interpolación. T máximo va a ser igual del tiempo trasladado de D más 2 y el T mínimo del tiempo trasladado de D menos 2. Y construimos la variable de tiempos de los tiempos para la interpolación. Entonces T de inter va a ser igual a T mínimo, el valor encontrado de T mínimo y el valor encontrado de T máximo. Entonces esta función va a ser una subfunción de otra que vamos a definir más adelante, que va a ser la función que vamos a llamar interpolación. Entonces T la vamos a llamar T underline X va a ser igual, o sea que aquí de esta función vamos a arrojarle la Y de interpolación, los tiempos de interpolación, los porcentajes. Entonces le decimos que llame la función T interpol. Esta es una función interna que trae Scilab, que se llama interp1, nos permite hacer la interpolación. Entonces de Y inter, que ya es la que ya encontramos arriba, T inter y el porcentaje Y porcent y que no los analice con spline. Y terminamos la función en función. Entonces aquí ya tenemos lista la función. Entonces vamos a guardarla. Primero que todo vamos a crear por ejemplo en el escritorio voy a crear una carpeta donde voy a guardar todas las funciones y los archivos que requiero para realizar la práctica. Entonces en el escritorio voy a crear una carpeta, es una carpeta nueva y la voy a llamar sort primero y segundo orden, por y sort. Y en esta carpeta voy a guardar todo el código. Entonces vamos a guardarlo, entonces recordemos que hay que guardar la función con el mismo nombre con el que se creó la función. Entonces va a resaltar y va a copiar el nombre de la función. Entonces le decimos guardar aquí en la parte superior y busco en el escritorio mi carpeta y ya acá selecciono que la guarde con extensión SCI porque es una función y con el nombre pues de la función le decimos salvar. Ya tenemos lista la función de interpolación. Ahora vamos a crear una nueva función que es la que me va a permitir encontrar los valores de frecuencia natural, el valor de epsilon y de teta para los modelos de orden para el modelo de segundo orden. Entonces vamos a crear otra función. Entonces en la parte superior le damos a la hoja blanca y ya podemos escribir sobre la nueva hoja. Entonces vamos a definir otra función. Entonces decimos function. Entonces nuestras variables de entrada van a ser, perdón, las variables de salida van a ser E, que es el epsilon, omega sub n, la frecuencia natural, teta, que es el retardo. Definimos la función, entonces vamos a llamar E underline wn y teta. Y las variables de entrada van a ser m, que va a ser la pendiente, los tiempos t1, t2 y t3. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ya implementar la función, las ecuaciones
de epsilon omega sub n para encontrar ya los valores de teta. O sea, se va a implementar estas ecuaciones, las que podemos ver acá al lado derecho. Entonces vamos a implementar con código estas ecuaciones. Entonces vamos a implementar para hallar epsilon. Entonces epsilon va a ser igual a 0.0805 menos 5.547 que multiplica a 0.475 menos m. Y esto lo vamos a multiplicar punto elevado al cuadrado. O sea, estamos implementando la ecuación. Cerramos los paréntesis y esto va a estar dividido entre la pendiente, que es m, menos 0.356. Cerramos paréntesis, punto y coma. O sea, aquí tenemos ya la ecuación para encontrar el valor de epsilon. Entonces vamos a preguntar, entonces aquí ya vamos a preguntar el valor de epsilon. Entonces preguntamos si epsilon es mayor o igual a 1. Si es mayor o igual a 1, entonces, recordando la presentación, entonces lo que estamos implementando acá es esto. Ya tenemos la ecuación de arriba, que es el valor de epsilon. Ahora vamos a preguntar si el epsilon es mayor o igual que 1 o si epsilon es menor que 1. Entonces, dependiendo del valor, él va a asumir alguna de estas dos ecuaciones. Entonces, aquí vamos a preguntar si epsilon es mayor o igual que 1. Entonces, f de 2, underline 2, va a ser igual a 2.6 que multiplica a epsilon por epsilon menos 0.6. Entonces se implementó esta ecuación 2.6 y menos 0.6 cuando es mayor o igual que 1. Ya cuando es menor que 1, entonces vamos a implementar 0.708 que multiplica a 2.811 elevado a la epsilon. Entonces de lo contrario, entonces else if, de lo contrario, si epsilon es menor que 1, entonces f underline de 2 va a ser igual a 0.708 que multiplica a 2.811. Hacemos el producto punto elevado a la epsilon. Entonces aquí lo que vamos a verificar el valor de epsilon. Bueno, ahora vamos a calcular el valor de la frecuencia natural. Entonces decimos que omega sub n va a ser igual a f de 2, f de underline de 2, dividido la resta del T3 menos T1. Entonces estamos implementando
la ecuación para encontrar la frecuencia natural. Ahora vamos a encontrar otra variable, que sería la variable f de 3. Entonces, f underline de 3 va a ser igual a 0.922 que multiplica a 1.66 por elevado a la décima. Entonces verifiquemos acá la ecuación, sería esta de acá, es 0.922 que multiplica 1.66 a la décima. La siguiente ecuación, terminamos acá. Entonces, continuando con la ecuación, vamos a hallar el valor de teta. Entonces, teta va a ser igual a T2 menos F3, F underline de 3, dividido la frecuencia natural, omega sub n. Entonces aquí vamos a verificar si el valor de teta, si el valor de teta es menor que 0 o si es igual a 0. Entonces aquí detectamos, si nos da menor que 0, automáticamente el valor de teta va a ser 0. Entonces preguntamos si teta es menor que 0. Entonces hacemos teta, automáticamente hacemos teta igual a 0. Es una condición que hay que verificar. Si el retardo nos da negativo, automáticamente lo hacemos igual a 0. Y terminamos la función en función. Y vamos a guardar la función con el mismo nombre, el archivo con el mismo nombre de la función. Entonces copiamos, resaltamos y copiamos el nombre de la función y la vamos a guardar dentro de la misma carpeta con la extensión .sci. Entonces ya tenemos la segunda función, vamos a crear la tercera función. Entonces en la tercera función la vamos a utilizar para hallar el valor de teta del sistema de primer orden. Entonces definimos la función, las variables de salida van a ser teta y la constante de tiempo. O sea, esta función es la que vamos a utilizar para encontrar, para el sistema de primer orden. La anterior fue para hallar los parámetros del sistema de segundo orden. Entonces vamos a definir una función que vamos a llamar teta underline de t. Las variables de entrada van a ser dos tiempos, que va a ser t1 y t2. Con los dos tiempos, entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y con eso podemos encontrar el valor de teta y la constante de tiempo. Entonces decimos que teta va a ser igual a 3 que multiplica a t1 menos t2 y esto dividido 2. Se implementó lo que fue la ecuación para encontrar el valor de teta, o sea la ecuación que vemos acá. Teta es igual a 3 que multiplica t1 menos t2 dividido 2. Ahora vamos a implementar la ecuación para hallar la constante de tiempo t, que se va a hacer igual a t2 menos teta. Entonces vamos a decir que, pero primero vamos a verificar el valor de teta, que si nos da negativo lo hacemos automáticamente igual a 0. Entonces decimos que si teta es menor que 0, entonces teta va a ser igual a 0.
Y si θ es igual a 0, se deduce que t es igual a t2. ¿Cierto? De esta ecuación, de aquí se deduce que si θ es igual a 0, pues automáticamente la constante de tiempo t va a ser igual a 2. De lo contrario, entonces si θ no es menor que 0, entonces implementamos la ecuación, decimos que t, constante de tiempo, va a ser igual a t2 menos θ. Y terminamos la función, en función. Y ya tenemos, vamos a guardar la función con el mismo nombre, el archivo con el mismo nombre de la función, entonces salvamos. Y con la extensión .sci. Guardamos. Entonces ya tenemos las tres funciones que nos van a servir para encontrar los parámetros de los sistemas de primero y segundo orden. Entonces,